título del mensaje de esta mañana, el tiempo de Santa Cena, es Jesús pagó nuestra deuda. Y vamos a leer ahí en Isaías 53, el versículo 1 en adelante para entrar en contexto. Dice ahí la palabra de Dios: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo te daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Muy bien, qué buena lectura, ¿verdad? Isaías 53. Vamos a considerar específicamente el versículo 5 en esta mañana, y ahí vamos a estar rondando por esos versículos. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Nos habla ahí, en todo el texto este que leímos recién, vamos a encontrar varias veces él, y acá en Isaías habla del siervo de Jehová. Proféticamente entendemos nosotros que está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Este es entonces el siervo de Jehová, y él es el sujeto en esta oración, ¿verdad? Hacia él se dirige. Por eso esa palabra ahí, él, indica entonces al siervo de Jehová. Y en el título que le pusieron acá en Reina Valera dice el siervo sufriente, ¿verdad? Los sufrimientos del siervo de Jehová. Bueno, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Siempre estamos leyendo este pasaje, tiempo de Santa Cena, cuando oramos por el pan, recordando que su cuerpo fue partido, molido por nuestros pecados, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Qué gusto es tener paz, ¿verdad? Qué grato es tener paz. Pero consideremos el costo que significó tener esta paz. Esta paz no es la paz que nosotros pensamos acá, en el mundo material en el cual vivimos. Nuestra paz no es, por ejemplo, haciendo una comparación entre Rusia y el otro país que están en disputa, que están en guerra, ¿verdad?
ahí no hay paz. Nosotros estamos, por decirlo así, no estamos en guerra con nadie, por ende estamos en paz, ¿verdad? No es esa paz. Esta paz tampoco es cuando nos salimos a despejar por ahí, famosos solemos decir, ay, voy a tener un tiempo de paz, ¿verdad? Voy a salir a distraerme un poco para tener paz. No es esa paz. La paz que acá se habla es la paz con Dios. Nosotros no estábamos en paz con Dios, estábamos en guerra con Dios, éramos enemigos de Dios. Pero para que pudiéramos estar en paz, el Señor Jesús tuvo que intervenir. Dios intervino enviando a su Hijo. Recién cantamos esta canción, Dios nos envió a su Hijo, ¿verdad? Y sabemos de memoria ahí en cuando se dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dios intervino para darnos esta paz. Él fue el que dio el paso para conseguir la paz con nosotros por medio de su Hijo. Bueno, pero vamos entonces a considerar en primer lugar por qué aparece Él, por qué tenía que ser Él. Y vamos a ver en 5 puntos razones por las que tuvo que ser Él quien llevó nuestra culpa. El título de nuestro mensaje es que Jesús pagó nuestra deuda. ¿Y por qué tuvo que ser Él? Tenía que ser Él porque Dios lo destinó así, Dios lo decidió de esa manera, ¿verdad? Estamos diciendo entonces que Dios envió a su Hijo, allá en Juan nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es decir, Dios es ahí el sujeto que envía a su Hijo. Dios lo destinó para eso, ¿verdad? Hermano Máximo, ahí tenés, creo que vino su hijo. Bueno, en segundo lugar, en primer lugar estábamos viendo entonces porque Dios lo destinó. En segundo lugar, tenía que ser Él, Cristo, porque ningún otro cumplía con los requisitos para ser herido por nuestras rebeliones. Nadie más podría sufrir esto que Él sufrió por nosotros, ¿verdad? Dice ahí entonces, porque Él cumplía con los requisitos para ser herido por nuestras rebeliones. Para ser herido debía ser alguien con nuestra misma naturaleza, ¿verdad? No podría ser un ángel, por ejemplo. No podría ser ningún otro ser celestial, no podría ser. ¿Por qué? Porque debía morir. La paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Debía haber sangre de por medio, se debía morir. Entonces, tuvo que ser alguien que tenga relación con nosotros en cuerpo, ¿verdad? Tenía que ser una persona, pero tenía que ser también una persona que pudiera soportar la ira de Dios. Nosotros no íbamos a soportar la ira de Dios. Cualquier hombre no podía soportar jamás la ira de Dios. Debía ser un ser divino. Y Jesucristo era eso. Jesús era hombre y también Dios. Por eso era el único que podía sufrir esa herida por causa de nuestras rebeliones. Era Él el único que podía cumplir entonces estos requisitos para ser herido por nuestras rebeliones. En tercer lugar, tenía que ser Cristo porque todos los hombres somos malos. Recordarán que cuando Juan le vio a Jesucristo dijo, este es el Cordero de Dios. Este. No dijo, por ejemplo, este es uno de los Corderos de Dios. Dijo, este es el Cordero de Dios. El Cordero haciendo un énfasis específico que es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los demás corderos, recordarán ustedes que fueron sacrificados, cubrían los pecados. Y eso debía hacerse vez tras vez, ¿verdad? Porque siempre el pecado subía otra vez delante de Dios y tenía que cubrir nuevamente con nueva sangre, ¿verdad? Sin embargo, la sangre del Señor Jesucristo dice que quita
el pecado del mundo. Esto es lo que decía ahí Juan el Bautista cuando le vio. Y podemos imaginarnos a Juan el Bautista gozoso, ¿verdad? Cuando le vio por primera vez ahí atravesando el Jordán y vio la señal que Dios le dijo que iba a enviar, entonces dijo, estaba seguro que era él, y gozoso seguramente dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista seguramente tenía en mente todos los demás corderos que fueron sacrificados año tras año, vez tras vez, hasta su tiempo, y cuando le vio a Jesucristo ahí, estuvo alegre, gozoso, ¿no? Y dijo, este es el Cordero que Dios ya nos había preparado desde el principio, nos había prometido desde el principio. Bueno, en cuarto lugar tenía que ser Él, Cristo, porque nuestros pecados son gravísimos. Nuestros pecados eran muy graves. Todos nuestros pecados nos conducen a una sola cosa, a un solo lugar, y esto es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Todos nuestros pecados debían ser pagados con la muerte. Estábamos condenados, no había solución para nosotros. Nosotros por nuestra propia cuenta no pudiéramos jamás pagar esta deuda altísima. No podíamos pagarla. Sin embargo, el Señor se proveyó de quién podría pagar nuestra deuda, ¿verdad? Entonces, nuestro pecado era tan grave, tan alto, era el costo que solo el más alto sacrificio podía pagarlo, ¿verdad? Un sacrificio de un ángel no podía, un sacrificio de la persona más buena del mundo no podía, solamente el más alto sacrificio. Por eso Dios dio a su Hijo, Dios nos envió a su Hijo. Imagínense, Dios Todopoderoso, Dios Padre, enviando a su Hijo a un sacrificio. Cuando Jesucristo nació, Él nació para morir. Ese era su propósito, para morir en nuestro lugar. En quinto lugar, tenía que ser Cristo, porque solo su sacrificio tenía el valor suficiente para pagar nuestra deuda. Solo su sangre tiene el valor suficiente para limpiar nuestras rebeliones. ¿Recuerdan ustedes 1 Pedro 1, 18, 19 que dice que no con oro ni plata, ni cosas semejantes, cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como la de un cordero sin mancha? Ese debía ser el sacrificio, ese era el costo, y qué alto costo, ¿verdad? Era realmente un costo elevadísimo. Entonces vimos en primer lugar las razones por las que debía ser Jesucristo quien pague nuestra deuda. Ahora en segundo lugar vamos a ver esta palabra que dice, más el herido fue. Vamos a considerar eso que dice ahí de herido. Cuando nosotros consideramos esta palabra herido, tengo una herida, me herí, tengo una herida. Generalmente pensamos en algo leve, en algo superficial incluso, ¿verdad? A lo sumo, algo que pudiera solucionarse con alguna sutura o algo así, ¿verdad? Sin embargo, la palabra herido acá es un poco más complejo. Esta palabra ahí en el hebreo significa traspasado, más él fue traspasado, atravesado. Tiene la idea de con algo contundente y mortal. No es algo superficial que no le hacemos luego caso. Ahora, yo en el trabajo tengo muchas heridas, me golpeo con el pino y desapercibidamente lo veo así, no operar ya. Sin embargo, esta herida no era eso, ¿verdad? Esta herida es algo que le traspasó y fue algo mortal. Ese es el sentido de la palabra en el hebreo. Bueno, ¿quién fue que lo hirió? ¿Quién hirió al Señor? ¿Quién fue el que le hirió al Señor? Y acá va algo muy fuerte para nosotros. ¿Quién fue el que le hirió? Vamos a ver ahí en el versículo 4. ¿Fueron acaso los romanos que lo clavaron en la cruz? ¿Fueron
los escribas y fariseos y la muchedumbre ahí alborotada diciendo crucifícale. Fue Judas que le traicionó. ¿Quién le hirió? Fuimos nosotros. Vamos a ver. Algunos asintieron, pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Quién fue que realmente le hirió? Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Herido de Dios. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. El versículo 9 nos habla ahí de que no hubo engaño en su boca, y el versículo 10, con todo eso, aunque no hubo engaño en su boca, no tuvo ningún pecado, no tuvo relación alguna con el pecado, aún así dice ahí, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. Qué terrible. No fuimos nosotros quienes vivimos, no fueron los romanos ni los escribas, fue Dios que quiso quebrantarlo. ¿Y por qué hizo Dios eso con su Hijo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Cuando nos imaginamos en este versículo de Juan 3:16 que Dios nos ha dado a su Hijo, ay, qué gusto, ¿verdad? Qué bueno, y festejamos el pesebre de Navidad. Pero no, Él nació para morir, y no cualquier muerte. Él murió de una manera terrible. El Señor Jesús fue herido por su Padre Celestial. ¿Cómo fue herido? Dijimos recién, ¿quién lo hirió? Ahora, ¿cómo fue herido? Por los azotes, los golpes, los estirones de barba, los escupitajos, el clavo, la madera pesada que tuvo que cargar, los tropezones, las caídas que tuvo. ¿Cómo fue herido? La corona de espinas, la burla que recibió, fue exhibido desnudo en la cruz. Todo eso fue el causante de su herida. Sí, le hirió mucho. Eso no podemos imaginarnos el dolor que tuvo que haber pasado ahí, pero la herida más punzante, lo que al Señor le agonizó, incluso la noche antes en Getsemaní, que le hizo sudar como gotas de sangre, pidiendo, rogando al Señor, por favor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Lo que a él más le pesaba no eran los azotes, que sí le destrozaron su cuerpo, le desfiguraron, ¿verdad? Pero lo que a él más le dolió fue cuando el Señor le dio la espalda, cuando el Padre le dio la espalda, y él clamó y dijo ahí en la cruz, ¿recuerdan? En Lucas, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estoy seguro que estaba ahí llorando porque su papá le estaba dando la espalda. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejas? Ahora, ¿por qué debería tener este tipo de herida? No tenía que haber sido algo más fácil. ¿Por qué tan complicado? El Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, no tenía otra salida, no había alguna otra solución. Enviar, qué sé yo, al arcángel Miguel, a alguien. No había otra salida, debía ser de esa manera. Nuestros pecados eran gravísimos y solamente con esta manera terrible debía cumplirse. Debía ser de esta manera, puesto que nuestros pecados eran graves. El costo de nuestra deuda era muy alto. Nuestra deuda era muy alta y solo Jesús pudo pagarla. Debía ser entonces de esa manera. Se debía derramar toda su sangre. Ahí en el versículo que leímos decía que Él
derramó su vida. Cuando dijimos la semana que estudiamos de esto, derramó su vida, derramó su sangre. En tercer y último lugar, solo Él pudo pagar la deuda de nuestra rebelión. Cristo fue herido por nuestras rebeliones, por pura misericordia. No tenía por qué hacerlo. Nosotros fuimos los culpables de nuestros pecados. No tenía por qué hacerlo. Al hacerlo, nosotros no le estábamos haciendo ningún favor. Él lo hizo por pura misericordia. En segundo lugar, Cristo fue herido por nuestras rebeliones para llevarnos a Dios. Primera de Pedro, con esto vamos a cerrar, vamos a hacer la lectura ahí. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Recuerden que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros no estábamos en paz con Dios, estábamos en guerra con Dios, éramos enemigos de Dios por causa de nuestros pecados, nuestras rebeliones. Constantemente nos rebelamos contra Dios al desobedecer su ley. Pero el Señor dice ahí, cargó nuestra culpa, pagó nuestra deuda, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.